Muy buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio reunirnos y adorar al Señor, poder cantar, poder recordar que la muerte y resurrección de Cristo es real y es la garantía por la que podemos decir tenemos un Salvador. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia. Hoy vamos a volver a la serie. La semana pasada hicimos una pausa por el Día de las Madres y vamos a volver sobre el pasaje que tratamos hace 2 semanas, Mateo capítulo 6, versículos 1 al 6 y luego 16 al 18. Si yo pudiera describir con una palabra lo que ha significado esta serie de predicación que hemos estado siguiendo, basada en el Sermón del Monte y que hemos titulado Viviendo como Ciudadanos del Reino, yo usaría la palabra radiografía. Diría un niño, una foto por dentro, ¿verdad? Es un examen profundo, una evaluación de la condición de nuestro propio corazón. Eso es lo que está haciendo esta serie, poder ver hacia adentro, poder evaluar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra piedad. Así que vamos a Mateo 6 y dice la palabra a partir del versículo 1: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues dé limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Por favor, vamos al versículo 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oh Señor, tu palabra es tan clara, tan precisa. Es como para mirarnos en ella como un espejo. Y en esta ocasión, Señor, para seguir mirando la condición de nuestro corazón. No nos deje ir de aquí sin ser desafiado por tu palabra, Señor. Que tu palabra sea para la edificación de todos los que han de escuchar y para la salvación de aquellos que aún no te han alcanzado, Señor. Padre, háblanos en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como dije, hace 2 semanas la prédica estuvo basada en este mismo pasaje que acabamos de leer, y ahí vimos que a Dios no solo le importa lo que hacemos, sino que también está interesado en las motivaciones del corazón. Y para mostrar el punto, vimos en detalle las tres ilustraciones que utiliza Jesús. Primero,
él apunta al hecho de que muchos de los fariseos eran generosos, daban limosnas, ayudaban a los pobres. Pero al momento de hacerlo, solían llamar la atención para que otros puedan ver cuán bondadosos ellos eran. Su corazón no era recto. Estaban haciendo un bien, pero con la motivación equivocada. En lugar de buscar la recompensa que viene de Dios, ellos querían la adulación de los demás. Y el segundo caso al que Jesús llama la atención es la oración. Los fariseos se caracterizaban por hacer largas y fervorosas oraciones. Eran muy elocuentes. Podían pasar ratos orando de pie en las sinagogas o incluso en las calles, siempre que fuera en público, siempre que hubiese gente viéndolo, porque su principal objetivo no era derramar su corazón delante del Señor en humildad. Ellos querían más bien que otros lo vean, ser alabados por los demás, dar una imagen que en realidad ellos no vivían. Ellos se olvidaron que la oración es el medio para hablar con Dios, es el medio para nosotros venir y traer delante del Señor nuestras inquietudes, nuestras peticiones y que nosotros podamos venir en alabanza a Él. La tercera ilustración que Jesús usa para denunciar la actitud hipócrita de los fariseos tiene que ver con el ayuno. Ellos habían hecho del ayuno un medio para competir entre ellos y para medir cuán piadosos eran. Por lo menos trataban de ayunar 3 veces por semana. Y al hacerlo, los demás tenían que notarlos en la manera en que se vestían, la forma en que ponían su rostro, todo daba indicio de que habían estado ayunando. Pero más que tener un tiempo para alabar a Dios o para buscar a Dios sin que nada los distrajera, ellos ayunaban para ser vistos, para mostrar cuán piadosos eran. Jesús dijo, como ya vimos en la ocasión anterior, ayunen. Eso es parte de las disciplinas espirituales. Pero cuando ayunen, que los demás no se den cuenta que esto sea un acto entre tú y Dios. Y yo lo que quiero el día de hoy es que nosotros podamos ver varios peligros de esta actitud que tenían los fariseos, de la falsa piedad. El problema principal es que estas personas eran hipócritas. Querían dar una apariencia de piedad que solo era externa. Jesús los describió como sepulcros blanqueados, relucientes por fuera. Si usted va, hay cementerios cuyos nichos están mejor que la casa de cualquiera de nosotros. Son hermosos, grandes. Sin embargo, lo que hay dentro sigue siendo podredumbre. Y así dice Jesús, estas personas por fuera tenían una apariencia increíble. Como decía la semana anterior, la piedad de hecha persona, sin embargo, en su corazón no había rectitud. De hecho, en Mateo 23, el cual les recomiendo a que lea en su casa, ese capítulo entero, es tremendo. Ahí van a aparecer varios juicios, por lo menos 8 juicios que hace Jesús sobre la hipocresía de estas personas. Pero yo hoy quiero que leamos solo los primeros 5 versículos para que usted vea las fuertes denuncias que hace Jesús sobre la hipocresía. Mateo 23 dice,
Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos y les dijo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés, de modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas, sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. En eso se resume la piedad de los fariseos. Hacían muchas cosas que parecían buenas o eran buenas, pero al final su intención no era agradar a Dios, era ser visto por los demás, ser aplaudido por los demás. Pero Jesús no andaba con rodeos. Él les denunció una y otra vez porque no eran rectos de corazón. Ellos querían dar una apariencia de piedad que no era real. Así que vamos a ver, basado en esta actitud de ellos, por lo menos 5 peligros de la falsa piedad. El objetivo de esta prédica es que si hay algún poquito, por lo menos, algún rastro de falsa piedad, que nosotros podamos despojarnos de eso. Que nosotros podamos saber que delante del Señor no hay nada que podamos ocultar. Usted puede tratar de engañar a todos, pero sepa que su corazón delante del Señor está totalmente desnudo. Que nosotros podamos, como ciudadanos del reino, vivir con toda honestidad y transparencia delante del Señor y delante de los demás. Ahora, antes de ver estos 5 peligros, respondamos a la pregunta: ¿qué es la falsa piedad? Y la falsa piedad, también conocida como hipocresía religiosa, se refiere a la conducta de aparentar devoción, moralidad o espiritualidad sin que haya una verdadera intención detrás de esas acciones. Es cuando una persona muestra una fachada de rectitud y devoción religiosa, pero en realidad sus pensamientos y sus acciones no están alineados con los principios y valores del reino. Y estos peligros pueden ser sutiles. La falsa piedad es algo en lo que cualquiera puede caer cuando descuida su relación con el Señor. Así que vamos a ver por lo menos 5 peligros de la falsa piedad y cómo podemos evitarlos. En primer lugar, la falsa piedad se enfoca en lo externo, sin tomar en cuenta la condición del corazón. Y no hace falta que abundemos mucho sobre esto, pues ya en una de las prédicas lo abordamos. Así que basta con recordar las 3 ilustraciones que mencionamos en la introducción para darnos cuenta que es fácil dar esa apariencia de piedad, aunque internamente estemos totalmente alejados de Dios. Tú puedes venir al culto cada semana, tú puedes estar haciendo tu devocional, tú puedes ser parte de un grupo pequeño, tú puedes hacer muchas cosas que son parte de la vida del creyente, pero a la vez estar con tu corazón alejado del Señor. El problema no es quizás lo que estás haciendo, sino la condición del corazón. ¿Por qué haces lo que haces? La motivación. En Mateo capítulo 15, versículo 8, citando al profeta Isaías, Jesús dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí.
Jesús estaba señalando a líderes religiosos que estaban más preocupados por la ceremonia, por los rituales, por las tradiciones, que por las verdaderas razones por la cual deberían estar preocupados, por una verdadera piedad, por la verdadera justicia. Aunque ellos realizaban actos de adoración y seguían normas religiosas, su devoción no provenía de un corazón sincero y amoroso hacia Dios. Y esa puede ser la condición de cualquiera de nosotros. Si esa es tu condición, si tú has estado descuidado en tu relación con Dios, si tú has estado haciendo las cosas por cumplir con los demás, pero sin tener realmente ese fervor por el Señor, detente y ven a Dios. Y dile al Señor que pueda tratar en tu corazón. Él conoce la verdadera condición interior tuya. Por más que tú quieras impresionar a otros, no hay manera de que puedas impresionar a Dios. Pablo le advierte a los Gálatas en Gálatas capítulo 6, versículo 7, y les dice: no se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Hermano, no hay manera que podamos engañar al Señor. No importa que saques 100 en el examen, si al final tú no conoces nada de lo que pusiste ahí, era solo teoría. Dios quiere ver tu interior para Él. Tener tu corazón, no simplemente que lo honre de labios, de manera externa. Así que el primer peligro es estar enfocado en lo externo sin tomar en cuenta el corazón. El segundo peligro de la falsa piedad es dar una imagen equivocada de Dios. Un Dios tirano, con poca gracia y alejado de los suyos. Y yo no sé si usted ha pensado en esto alguna vez, pero piense, ¿qué Dios estoy yo reflejando? ¿Cuáles son las cualidades de Dios que yo le doy a conocer a otros? Con su énfasis en las reglas y tradiciones humanas por encima de la verdadera relación con Dios, los fariseos proyectaban una imagen de Dios que no reflejaba su verdadera naturaleza. Al ellos enfocarse en la estricta observancia de la ley y en esa rígida interpretación legalista de la religión, ellos presentaban a Dios como un juez severo y distante, en lugar de presentarlo como el Padre amoroso, compasivo y cercano a su pueblo. ¿Ha visto usted una gente estricta a la que usted no se le quiere acercar? Usted no haya ni cómo decirle algo porque usted cree que si abrió la boca es para... Usted tiene miedo de acercarse a esa gente. En el caso de algunos probablemente tuvieron un padre así, un padre tan estricto que probablemente usted no tenía la confianza o el cariño de acercársele. Esa era la imagen que estaban proyectando los fariseos de Dios. Un padre, más que un padre, un juez, alguien que estaba ahí para condenar, para señalar cada vez que tú fallabas. Note que en el pasaje que estamos estudiando, los versículos 1 al 18 de Mateo 6, Dios es llamado Padre en 10 ocasiones distintas. Y como bien señala Sinclair Ferguson, a través de esta sesión del sermón, nuestro Señor nos deja ver que el verdadero problema con el corazón del hipócrita es que él no conoce a Dios como su Padre celestial.
Es una persona insegura delante de Dios, por lo que busca su seguridad en lo que los demás piensan de él. Sus obras no son genuinas delante de los hombres porque no tienen una verdadera relación con Dios. Y eso es triste. Dios desea que disfrutemos de una relación cercana y personal con Él, como la de un padre amoroso hacia sus hijos. Y esta relación se describe a lo largo de las Escrituras de diversas maneras, enfatizando el amor, la intimidad y la comunión que Dios quiere tener con los suyos. Pero los fariseos habían hecho totalmente lo opuesto. Ellos se centraban en el cumplimiento minucioso de la ley y las tradiciones que ellos mismos habían agregado, haciendo que Dios pareciera más interesado en la conformidad externa y a las obras rituales que en el corazón y las motivaciones internas de las personas. Al insistir en la perfección legal y condenar a aquellos que no podían cumplir con estos altos estándares, los fariseos ofrecían una visión de un Dios que no mostraba gracia ni misericordia. Mis hermanos, Dios puede ser percibido como una figura lejana y distante hoy en día por distintas razones. Mucha gente habla en nombre de Dios, pero no tiene una relación cercana con Dios. Y muchas veces estas actitudes y comportamientos hacen que muchos no logren conocer el verdadero amor de Dios. Por ejemplo, el legalismo religioso. Cuando las prácticas religiosas se enfocan demasiado en cumplir con las reglas sin una verdadera relación con Dios, puede dar esa impresión de que Dios lo que quiere es que tú cumpla con lo que Él dice y ya. Pero esto es totalmente opuesto al Evangelio. Por dos razones. Primero, da la sensación de que la gente puede ganarse el favor de Dios si logra cumplir con todas las reglas, cosa que nunca va a lograr. Pero también puede ser que la gente se sienta desanimada, se sienta frustrada porque cree que Dios lo ha rechazado porque falló. Pero eso no es lo que muestra la palabra de Dios. Pero también cuando la religión se trata más de mostrar una imagen externa de piedad en lugar de una relación interna y sincera con Dios, puede dar la apariencia de que Dios está más preocupado por lo que se ve y no por la condición del corazón, cuando estamos viendo totalmente lo contrario. Déjeme aterrizar esto un poco. ¿Cuántas veces ha ocurrido que tú desprecias a alguien por la forma en que está vestida? Y quizá no está bien vestida, pero tú lo desprecias. O quizá lo juzga en tu corazón. ¿Cuántas veces, y he oído casos, testimonios de personas que dejan de asistir a una iglesia porque lo primero que señalaron fue el tatuaje que tenía, en lugar de abrir el templo y decir, ven a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántas veces estamos más atentos a juzgar y condenar al otro, a extender la mano y ayudar al que está caído? ¿Cuántas personas piensan que Dios no quiere tener una relación con ellos
porque se han fijado en la apariencia de alguien que sirve a Dios externamente y dicen, yo nunca voy a llegar ahí. O una frase muy común que muchos dicen, cuando yo deje esta música o cuando yo deje este hábito, entonces yo voy a buscar a Dios. Porque hemos dado la apariencia que para llegar a Dios hay que llegar perfecto. El legalismo aleja a la gente de Dios. Otro ejemplo que podemos mencionar es cuando decimos una cosa, pero nuestro testimonio dice otra. Si lo que yo digo y le pido a otro y le anuncio a otro no es coherente con la manera en la que vivo, como solía pasar con los fariseos, simplemente estoy dando una imagen de Dios que no se compadece con su realidad. Muchas veces, aún sin que esa sea la intención, ya sea que estemos evangelizando de manera personal, predicando a un grupo o incluso un pastor predicando el domingo, presentamos a un Dios lejano, un Dios que solo está al alcance de algunos que han alcanzado un estado propio de las religiones orientales, pero no del cristianismo. Ese estado de nirvana que menciona el budismo no es lo que pide el Señor. Efesios nos enseña que Dios mostró su gracia al alcanzarnos, no cuando estábamos en nuestro mejor momento, no cuando logramos cumplir con los 10 mandamientos, no cuando cumplimos con esos requisitos impuestos por los líderes religiosos. Lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5 es esto: pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Yo te pregunto, ¿de verdad cuando el Señor te alcanzó tú estabas así en la escala del 10 ya, diciéndole, mira cuán bueno soy? Estabas muerto, sin vida espiritual. No hay nada de lo que podamos gloriarnos. Salmo 103, versículo 10 al 13 dice, no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y mira este versículo, qué importante es. Versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él no es ese juez que está ahí esperando que tú falles para decir condenado. Es ese Padre amoroso que está ahí para levantarte, para socorrerte, para ayudarte, para consolarte. Los fariseos tristemente no conocieron a Dios como Padre. Esa relación que ellos tuvieron con Dios era una relación totalmente lejana, superficial, vacía.
Al vivir una falsa piedad, ellos dieron una falsa imagen de Dios, presentaron a un Dios tirano, lejano y enfocado en que se cumpla con sus reglas, en lugar de disfrutar una relación real con Él. Pero Jesús nos presenta a un Padre amoroso. Un Padre lleno de compasión y cercano a todo el que le busca. Yo quiero decirte en esta mañana, si tú no tienes una relación real con Dios, no es porque Dios te rechaza como tú eres. Quizá eres tú quien no te ha acercado con honestidad y sinceridad delante de Él. Dios no está esperando a que tú seas perfecto para venir a Él. Él está esperando que vengas tal como eres y Él, por su gracia, te va a ir transformando. No es al revés, no es que yo voy a traer mi vida arreglada a Dios, es que la voy a traer hecha un desastre y Él va a obrar en mi vida. Él me va a transformar. No es lo que yo haga, es lo que Dios hace en mí. La palabra de Dios dice, Jesús, el que viene a mí, dijo Jesús, no le echo fuera. Vengan a mí los que están trabajados y cargados. No son los que están bien. Él mismo dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Usted no va al médico cuando usted está en su mejor momento. Cuando usted siente síntoma de algo, es que usted va a chequear lo que hay. Usted no viene a Jesús porque usted es bueno. Usted viene a Jesús porque necesita un Salvador. Necesita ser alcanzado por su misericordia. El tercer peligro que vemos en la falsa piedad de los fariseos es conformarse con lo temporal en lugar de lo eterno. Jesús enfatiza que la verdadera piedad y devoción no se muestran para obtener la aprobación de los hombres, sino que deben ser actos sinceros dirigidos a Dios, quien ve el corazón y las motivaciones. Y obviamente que la recompensa divina es mucho más valiosa y mucho más duradera que la recompensa humana. Y esta recompensa viene de una relación auténtica con Dios y tiene implicaciones eternas. Los hipócritas, por su parte, dice Jesús, ya tienen su recompensa. ¿Cuándo reciben la recompensa ellos? Bueno, cuando la gente los ve y los admira por sus aparentes actos de piedad. Ahora, esta recompensa es inmediata, superficial y transitoria, basada en la aprobación y el reconocimiento de las personas. Al no tener una relación real con el Padre Celestial, los fariseos no podían ni siquiera pensar en las recompensas que tiene Dios para los suyos. Si a usted le dicen, mira, te tengo un regalo súper especial, solo tiene que esperar un poquito. O te dicen, mira, te tengo un dulcito, ¿lo quiere ahora? ¿Cuál de los dos prefiere? C.S. Lewis, reflexionando sobre el gozo y el placer que encontramos en Dios, expresa lo siguiente. Si consideramos las atrevidas promesas de recompensas y la naturaleza abrumada de las recompensas prometidas en los evangelios, pareciera que nuestro Señor considera nuestros deseos no demasiado fuertes, sino demasiado débiles. Somos criaturas tibias que nos entregamos
con alcohol, sexo y ambición, mientras que se nos ofrece un gozo infinito, como un niño ignorante que continúa haciendo pasteles de lodo porque no puede imaginarse lo que significan unas vacaciones en la playa. Nos contentamos con demasiado poco. En el caso de los fariseos, se contentaban con los aplausos y la admiración de los demás. Ellos habían perdido el tesoro más preciado. Ellos no estaban dándose cuenta de lo preciado que era el tesoro que estaban perdiendo, porque estaban conformándose con lo que recibían de los demás. Y eso nos pasa muchas veces. Nos conformamos con lo poco. Nos conformamos con que nos digan, qué bueno, qué buena prédica diste. Nos conformamos con que se diga, no, ese hermano siempre está ahí presente. Nos conformamos con poco, en lugar de enfocarnos en lo que Dios tiene para nosotros. Pablo les dice a los colosenses en el capítulo 3, versículo 1 y 2, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Los fariseos se conformaron con eso. Buscar las cosas de la tierra. Buscar la adulación de otros. Buscar ser visto por los demás. Mis hermanos, si tu seguridad, si tú te conformas con lo que vas a recibir de otro, te está perdiendo de lo mejor. Pon tu seguridad, pon tu identidad, busca tu gozo, busca el amor y la paz y el descanso que solo puedes encontrar en Dios. Lo que el hombre puede dar es pasajero, es superficial, se acaba pronto. Pero lo que Dios está ofreciendo es eterno, es duradero. La verdadera piedad no se conforma con menos que no sea una relación real con Dios. No se conforme con lo poco. El cuarto peligro de la falsa piedad es el orgullo. Sentirse mejor y más santo que los demás. La falsa piedad es, en esencia, una expresión de orgullo, ya que busca la autoglorificación, el reconocimiento humano, una imagen de superioridad moral. Y como hemos visto a lo largo de este pasaje, las personas que practican la falsa piedad a menudo lo hacen para ser vistas y admiradas por los demás. En lugar de glorificar a Dios, buscan engrandecer su propia imagen. Y esto lleva a que vean a los demás como seres inferiores. Y aunque muchas veces no lo digan, la forma de tratar a los demás es así. Como si yo soy mejor que el otro, ¿verdad? Yo estoy más cerca de Dios que aquel. Ese es el caso del publicano de la parábola recogida en Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. El publicano y el fariseo. En el versículo 9 dice que Jesús habló esta parábola a aquellos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Se sentían mejor que los demás. Por tanto, los menospreciaban.
Los fariseos pensaban que su propia bondad era tan impresionante que no podían dejar de ser aceptables para Dios. Se aferraban rigurosamente a las ceremonias y tradiciones de la ley. Hacían un espectáculo público de su religiosidad. Note que la oración del fariseo, usted lo puede leer, y yo sé que muchos lo han leído ya, lo puede buscar en Lucas 18. En esa oración que él hace, donde él dice, yo no soy como este, él no pide perdón por sus pecados, porque quizás él piensa que no hay nada que confesar. Tampoco hay una palabra de alabanza o agradecimiento a Dios. De hecho, su oración es todo acerca de Él. Incluso en el agradecimiento que Él da, gracias a Dios que yo no soy como este. Aun cuando da gracias, está apuntándose a sí mismo. Este hombre estaba totalmente seguro de que Dios iba a escuchar su oración, porque se sentía mejor. A diferencia del fariseo que se queda lejos, a distancia, se postra y empieza a rogar el perdón de Dios. Él entendió que no era nada de lo que él estaba haciendo. Él estaba ahí suplicando lo único que necesitaba, la misericordia y la gracia de Dios. Tú no tienes que venir a Dios y decirle, mira cuán bueno soy. Al contrario, tú tienes que venir y decirle, Señor, te necesito porque soy incapaz. No hay nada que pueda hacer por mí mismo. De hecho, el publicano exhibe precisamente lo que Jesús habló en el Sermón del Monte, y ya vimos ese pasaje, Mateo 5:3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y ser pobre en espíritu, como bien explicó Matías cuando trató ese pasaje, significa admitir que no tenemos nada que ofrecer a Dios para expiar nuestro pecado. Nos acercamos a Dios como vacíos, empobrecidos, despreciados, en bancarrota. No venimos a traerle a Él, venimos a recibir de Él. Mis hermanos, si estamos verdaderamente quebrantados por nuestros pecados, podemos estar seguros del amor y el perdón sin límites de Dios en Cristo. No es cuando yo me siento superior a los demás, es cuando me doy cuenta de mi verdadera condición, de mi verdadera necesidad de Dios. Ninguna cantidad de buenas obras, no importa cuánto asista a la iglesia, cuánto diezmo pueda dar, cuánto sirvo a los demás, si no tengo un corazón humillado delante de Dios, no sirve para nada. No es para ser visto por los demás, es porque amo al Señor. Y de un corazón agradecido, entonces va a salir estas buenas obras. No importa cuánto me compare con otros, el estándar es Dios. Y es solo a través de Cristo, solo a través de Cristo que puedo alcanzar lo que Él ofrece. ¿Sabe que un peligro que se desprende de este orgullo es que nos impide incluso disfrutar de la verdadera comunión con los hermanos? Al tú sentirte mejor que otro, tú no quieres ni relacionarte con el hermano. O sea que esto hasta te impide disfrutar de la comunión con los demás. Así que si tú estás hinchado de orgullo, pensando que eres más piadoso que otro, yo te invito a que vaya corriendo a Dios y te confiese delante de Él y diga, aquí estoy, Señor, hazme de nuevo, renuévame.
Por último, el último peligro de la falsa piedad del que quiero hablar esta mañana es el vivir sin gozo. Estar en una relación en la que el gozo no es una característica. La falsa piedad produce una vida sin gozo, ya que implica una vida de apariencias, donde la devoción y las acciones religiosas son superficiales y no reflejan una verdadera relación con Dios. ¿Usted le ha pasado que se está comiendo una comida ya por necesidad, sin gusto, porque usted no, se la está comiendo a la fuerza, sin disfrutarla? Eso pasa cuando usted está cumpliendo religiosamente sin tener una verdadera relación con el Señor. Usted hace las cosas por hacerlas, pero no hay gozo. Esa falta de autenticidad puede generar una sensación de vacío y descontento, porque realmente usted está haciendo lo que hace para ser visto y no para gozarse en el Señor. Además, mis hermanos, como la falsa piedad a menudo se basa en el esfuerzo humano para cumplir con las leyes religiosas, puede llevar a una vida de agotamiento y frustración. Cuando tu relación con Dios está basada en tu desempeño, en lo que tú puedes lograr, va a llegar un momento en que simplemente tú vas a sentir que ya no puedes más, te vas a agotar porque no hay manera de cumplir con todo, pero también te vas a frustrar. Es como, oh, hoy Señor, hoy sí, estoy bien contigo, ven hoy, que hoy yo estoy bien. Y al otro día, qué mal estoy hoy. No puede depender de tu desempeño. Depende de una relación real con el Señor. Pero si esto fuera poco, la falsa piedad puede generar temor y ansiedad. ¿Será que lo hice bien? ¿Será que me vio alguien? ¿Qué van a pensar? Ya cometí un error. Pero cuando tú estás seguro en el Señor, cuando tú sabes que tú eres perdonado en Cristo, no tienes que vivir con temor, no tienes que vivir con ansiedad. Puedes vivir con gozo, con la alegría de saber que el Señor, como dice el salmista, el gozo que el Señor ha puesto en mí es la fuerza de mi vida. ¿Qué hemos visto el día de hoy, mis hermanos? Hemos visto al menos 5 de los peligros de la falsa piedad. Todos somos vulnerables a caer en esta condición. La necesidad de ser admirados por los demás puede llevarnos a actuar de manera que parezcamos piadosos externamente, aunque nuestras motivaciones internas no sean sinceros. Y otra razón por la que muchas veces caemos en el peligro de la falsa piedad es por una comprensión superficial del Evangelio. Cuando tú comprendes bien el Evangelio, tú no tienes que vivir una falsa piedad, porque tú sabes que eres amado, que eres aceptado y que estás siendo transformado por Cristo Jesús. ¿Qué podemos hacer para evitar la falsa piedad? Permítame, a modo de aplicación y de manera breve, mencionar 4 remedios contra la falsa piedad. Número 1, cultiva una relación personal con Dios. Dios es tu Padre, un Padre amoroso, un Padre comprensivo, un Padre cercano, un Padre que quiere que tú vengas a Él. Cultiva una relación real. Por medio de Cristo podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia.
En lugar de querer impresionar a Dios, enfócate en desarrollar una relación íntima y personal con Él. ¿Cómo? A través de la oración. Ora. Escúchalo leyendo su palabra, en la comunión con los hermanos. Número 2, vive por fe y gracia. Recuerda que nuestra salvación y justicia vienen de la fe en Cristo y la gracia de Dios, no de nuestras propias obras. Y ese entendimiento nos libera del legalismo, nos permite vivir en la libertad que tenemos en Cristo. Mis hermanos, el cristiano se caracteriza por hacer buenas obras, pero él está consciente de que esas buenas obras son el resultado de la salvación, no la causa. Las buenas obras que tú haces no es para ser salvado, es porque ya fuiste salvado. Número 3, examina tus motivaciones. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Estoy buscando la gloria de Dios o estoy buscando mi propia gloria? ¿Estoy buscando la aprobación de los demás o estoy realmente interesado en la aprobación de Dios? Cuando reflexionamos con regularidad sobre nuestras motivaciones y nos aseguramos de que nuestras acciones estén orientadas a agradar a Dios y no a buscar la aprobación humana, podemos vivir con gozo, podemos disfrutar de una verdadera comunión con Dios. Por último, practica la humildad. Reconocer que nuestras propias fallas y pecados, saber que fallamos, que todavía no hemos llegado a la perfección, depender de la gracia de Dios en lugar de nuestra propia justicia. La humildad nos ayuda a mantenernos alejados del orgullo y de la autoglorificación. Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Mis hermanos, el fariseísmo sigue latente, sigue vivo. Muchas veces nos comportamos como los fariseos. Muchas veces estamos más preocupados por la apariencia que por el corazón. Una vez más, el Señor está interesado en nuestras motivaciones. Y el Señor conoce la condición de tu corazón. No tienes que vivir en un teatro. No tienes que vivir queriendo impresionar a otros. Ahí donde estás, habla con el Señor. Ahí donde estás, mira la actitud de tu corazón y ven al Señor. Padre, no hay nada que podamos ocultar delante de ti. Tú conoces la condición del corazón. Y en esta mañana, Señor, si hemos estado viviendo con una falsa apariencia de piedad, si hemos dado una proyección de un Dios tirano, lejano, esta mañana, Señor, nos humillamos y te pedimos perdónanos. Si hemos estado dejándonos ganar del orgullo, pensando que somos mejores que los demás, te pedimos, Señor, perdónanos. Y en esta mañana rogamos, transfórmanos cada día más a la imagen de Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.